entonces al periodo, ¿no? Afecta al periodo. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos no comprimir el periodo, sino comprimir la función, sino que en cambio expandirla? Que esta onda se vuelva como mucho más larga. ¿Qué tendría que hacer entonces? Tendría que multiplicarla, es decir, este valor que multiplique tendría que ser un valor entre 0 y 1, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando multiplico con un valor de b que es más grande que 1, lo que estoy haciendo es comprimiendo horizontalmente a la función, ¿no? Entonces aquí hago una especie de compresión horizontal. Porque a la final lo que voy a ver es, si antes yo veía que esta onda completa debía ir de 0 a 2pi, ahora esa onda completa la veo tan solo de 0 a pi. Como que hubiera venido y hubiera aplastado todo esto, ¿no? Si yo quisiera en cambio que se alargue la función, yo tendría que tomar valores de b que estén entre 0 y 1 para hacer una especie de alargamiento horizontal de la función. Entonces, veamos cómo quedaría. Digamos que ahora voy a representar una g de x que sea seno de x medio. Entonces es como que estuviera multiplicando a la función, al ángulo de la función, por un medio, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces ahora, ¿cuánto sería el nuevo periodo? Sería 2pi dividido para 4pi, ¿no? Eso es lo que nos quedaría la función ahora. Eso significa que ahora la onda, para completar, es decir, para yo poder ver una onda completa, tengo que esperar 4pi unidades para ahí poder verlo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dibujar un poco esto. Entonces, siempre nuestro patrón de pi medios. De pronto a ustedes les sale más fácil porque tienen los cuadritos, ¿no? Entonces con los cuadritos usted puede dibujar. Como aquí no tengo cuadritos, entonces tengo que hacer un poco al ojo. Bien, como estamos manteniendo el hecho de la amplitud 1, para no complicarnos tanto en el dibujo, estamos manteniendo el valor de menos 1 y 1 como la amplitud. Bien, entonces, observemos entonces qué pasa en los puntos, digamos, más notables que tiene la función, ¿no? Cuando yo pongo pi medios, si yo pongo pi medios aquí, a ver, pongamos pi mejor. Cuando yo pongo pi aquí, ¿cuánto voy a tener? Seno de pi medios, que sería 1, ¿no? Es decir, que observe usted que aquí ocurre el 1, en pi. Cuando valga 2pi, ¿cuánto voy a tener? Tendría entonces seno de pi, que sería 0, ¿no? Cuando pongo menos pi, ¿cuánto me va a quedar? Seno de menos pi medios, que sería menos 1. Cuando yo pongo menos 2pi, en cambio me va a quedar 0, ¿no? Entonces, esta sería la onda que está ocurriendo, ¿no? ¿Okay? Entonces ahora obviamente de aquí se va a repetir, ¿no? Aquí va a continuar y acá va a continuar, ¿no? Continúa la función. Entonces podemos apreciar que ahora el periodo se ha vuelto, si de aquí recién tengo la onda completa, y entonces el periodo se ha vuelto t igual 4pi. Entonces, si yo pudiera compararlas y ponerla aquí al lado y comparar las dos gráficas, yo lo que estuviera viendo es como que yo hubiera cogido estos extremos y lo hubiera al lado, ¿no? Al lado así a la función, de tal manera que lo que ya
yo veía antes en 2pi, ahora lo tengo que ver en 4pi. Se ha alargado la función horizontalmente. Observe que se mantiene los extremos de 1 y menos 1, pero ya la función la veo como más larga. Bien, preguntas. ¿Está claro esas dos modificaciones? Entonces, hemos modificado la amplitud cuando usted coloca un término, un coeficiente, delante de la expresión trigonométrica, usted está modificando la amplitud de la función, entre seno y coseno, ¿no? Si usted introduce, en cambio, un coeficiente al ángulo de la expresión, entonces usted está modificando el periodo de la expresión, de la función. Ese periodo, el nuevo periodo se calcula 2pi sobre el valor que usted introdujo en la expresión. Bien. Finalmente, ¿qué otra cosa puede pasar? Bueno, hay dos cosas más que pueden pasar. Vamos a borrar una de estas para hacer espacio. Lo que estamos haciendo aquí de la función seno es similar a la función coseno, ¿eh? No lo estoy haciendo para no repetir lo mismo, pero es la misma situación para la función coseno. Es exactamente la misma. Bien, puedo tener yo, por ejemplo, estar interesado en graficar la función g de x igual seno de x más pi medios, por ejemplo. Entonces, ahora, como usted puede ver, ya no estoy multiplicando al ángulo por un coeficiente, sino que le estoy añadiendo, en este caso le estoy sumando, un término angular. Si le estoy añadiendo un ángulo. Recuerde que este es un ángulo, ¿no? Es una medida angular. Lo que estoy añadiendo es un valor de medida angular, en este caso pi medios. Es decir, ¿cuánto en ángulo estoy sumando? Si lo veo desde el punto de vista de sexagesimal, estoy sumando 90 grados a ese ángulo, ¿no? Entonces, cuando yo modifico esta expresión, esto se llama la fase de la función. Entonces, cuando yo introduzco valores que sumo o resto, porque también puedo restar, ¿no? Estoy añadiendo un número negativo, digámoslo así, estoy modificando la fase de la función. Bien, ¿y eso en qué me va a alterar a la función? Se va a desplazar horizontalmente, ¿no? Pero hay que tener cuidado en ello, porque el desplazamiento es este desplazamiento que le ocurre a la función. Desplazamiento es una afectación a la fase de la función. Es c sobre b. ¿Quién era b? B era el elemento que yo multiplicaba aquí. En este caso, como vale 1, el desfase, podemos también hablar así, o el cambio de fase que va a tener la función, va a ser justamente este elemento que estamos llamando C. Este elemento, no pongámoslo así, sino que a este elemento lo vamos a llamar C. Pero observe usted que la afectación, el cambio de fase, también depende de B. Sino que en este caso he puesto que B vale 1, ¿no? Que aquí está 1 ahí. Bien, veamos qué es lo que le ocurre a la función. Si B vale 1, el análisis es muy similar a como usted ya lo conoce de desplazamiento de las funciones. Es decir, ¿qué le debe ocurrir a esta función senoidal? Como no estamos afectando la amplitud, obviamente dibujo otra vez entre 1 y menos 1. Dibujo otra vez entre 1 y menos 1. No estoy afectando la amplitud. Entonces, mi patrón original, que es el que estoy repitiendo, entonces, si esta es la función que tenemos, que es la original, digamos, sin el desfase, yo le estoy añadiendo un ángulo a la función, por lo tanto la voy a desfasar. Entonces, observe usted, ¿qué pasa cuando x vale 0?
me va a quedar el seno de ¿quién? De pi medios, ¿no? Y el seno de pi medios vale 1. Es decir, que este punto se está poniendo aquí. ¿Qué pasa, en cambio, si x vale pi medios? Si x vale pi medios, la verdad que estoy... Perdón. Estamos evaluando para 0. Si x vale 0, tendríamos aquí, ¿no? X vale 0, tendremos pi medios, perdón, aquí sería. Seno de pi medios sería 1, ¿no? ¿Qué pasa si el valor de x vale pi medios? Tendríamos seno de pi. Seno de pi, entonces, ¿cuánto vale? 0. Entonces, cuando vale pi medios, vale 0. ¿Qué pasa cuando x valga pi? Tendríamos entonces seno de 3 pi medios, que vale menos 1, ¿no? Tendríamos acá. ¿Qué pasa cuando x sea 3 pi medios? Tendríamos 3 pi medios y pi medios, 4 pi medios sería 2pi, seno de 2pi, 0. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido a la función? Para culminar la onda. ¿Qué pasa si x es menos pi medios? Si x vale menos pi medios, aquí nos quedaría 0. ¿Sí? Seno de 0 que sería 0. Y tendríamos esto, ¿no? Ahí. Y como vemos, ya tenemos la onda completa, porque yo no he modificado el periodo. Porque para modificar el periodo, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber introducido un término aquí, pero no lo introduje, por lo tanto el periodo está manteniéndose el mismo, si el periodo es 2pi. Entonces, aquí tenemos el periodo de 2pi igual, pero ya tenemos la onda completa. Ya sé entonces que lo que debe seguir en el dibujo es ¿qué cosa? De eso. Son solamente una repetición de ese mismo patrón, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a subir y seguirá. Y por acá, en cambio, esto irá así y seguirá. Y si yo comparo esta función con la original del seno, ¿qué es lo que le ha ocurrido a la función? Lo que ha ocurrido es lo que ya debíamos haber esperado que pase, porque estamos analizando lo que usted debe conocer ya, ¿no? Es decir, usted está introduciendo un desplazamiento horizontal a la función. ¿Hacia qué lado? Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, como usted puede observar, es como que a esta función yo vine y la moví hacia la izquierda, ¿cuánto? Pi medios. Sí, es el mismo concepto que usted ya debe conocer de desplazamiento de funciones de sentido horizontal, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en vez de más hubiera puesto menos? Se iba hacia la derecha, ¿no? Entonces, esta función lo que iba a hacer es correrse hacia la derecha pi medios. Entonces, si yo mantengo b igual a 1, el criterio es como el que usted ya conoce. Es decir, el criterio es desplazamientos a derecha e izquierda dependiendo del signo que tenga yo colocado aquí, ¿no? Que el signo con que yo esté dándole el valor del desfase de la función. Entonces, lo que introduzco cuando añado un término al ángulo es tan solo un desplazamiento horizontal de la función. La función tiene exactamente la misma característica, pero se desplaza horizontalmente. Claro, también podría ser que yo tenga aquí un valor. Ese valor entonces me va a afectar al periodo, y si también tengo un desfase, también me va a afectar a la fase de la función, porque este sería el resultado en que hay que moverla la función. Aquí no estamos viendo eso porque b vale 1. Entonces aquí solamente me está siendo afectada por el valor de la fase, el valor de desfase que tiene la función, ¿no? ¿Ok? Bien. Y finalmente, ¿qué otra cosa yo puedo hacer o introducir en esta función? Puedo añadirle un término a la función en sí, como un todo, ¿no? Entonces, yo poder querer, digamos que quisiera graficar una función h de x que sea seno de x más 1. Y entonces, ¿qué le va a hacer ese más 1? La va, como ya usted conoce, desplazar verticalmente, ¿no? Esto significaría entonces, ¿cómo quedaría esta función?
Si antes estaba entre 1 y menos 1, ¿ahora dónde va a estar? Usted la está subiendo una unidad. O sea, ¿dónde va a estar ahora? Entre 2 y 0, ¿no? Digamos que aquí está 2 y aquí está 0, ¿no? Obviamente, como lo único que está ocurriendo en la función es, usted está cogiendo esto y lo está subiendo. ¿Va a modificarse su periodo? Obviamente no. ¿Va a modificarse su fase? Obviamente no. Porque todo lo que está ocurriendo en la función es que usted la está moviendo hacia arriba nada más, ¿no? Entonces se mantiene todo idéntico. Se mantiene todo de manera idéntica, ¿no? Entonces la función, obviamente aquí en 1 estará ahora, digamos, la simetría de la función, estará sobre esta recta y igual a 1, y nos quedaría así, ¿no? Y obviamente continúa. Y continúa, ¿no? Manteniendo su periodo, manteniendo su fase, porque todo lo que está es la función desplazándose verticalmente. Obviamente, si yo en cambio de más 1 dijese menos 1, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Todo lo que hace es que se mueve en cambio hacia abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas unidades? Una unidad. ¿Está claro? Bien, hagamos aquí una especie de resumen de lo que uno puede hacerle a una función. Entonces observe usted que la función f de x tenemos a seno de bx más c más d. Eso es lo que hemos analizado. Una función en donde yo puedo modificar cualquiera de esos parámetros. Obviamente cuando la función es la seno de x, todo lo que ha ocurrido es que todos esos parámetros están valiendo 1. Bueno, y c vale 0, pues, ¿no? Y los otros valen 1. Pero yo podría modificar cualquiera de ellos. Entonces hemos visto que este afecta ¿a qué? A la amplitud. Hace que la onda se vea o más alta o más pequeña, ¿no? Afecta a la amplitud. Este término afecta ¿a quién? Al periodo. Este término afecta al periodo. Y el periodo se ve modificado como 2pi sobre b. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí no sé si se entrega los días o los escaneos los mandan por mail, porque si tiene otras cosas las voy a poner mal lado. Ya, no, téngalo nomás usted. Me mandan más en una hoja de Excel. Me ponen así nomás un apellido y me pone la nota, por cualquier cosa. Téngalo usted nomás por si acaso alguna cuestión de cómo es de... Analizando la expresión general, entonces este término, como dijimos, va a afectar al periodo y se ve afectado de esta manera, ¿no? Este término afecta la fase, pero no es el único, porque también va a depender de B, ¿no? Y lo afecta de la manera BC, ¿no? CB. Y finalmente, este término hace un desplazamiento vertical de la función, donde si D es positivo, significa que la desplaza hacia arriba, ¿no? Si en cambio D es negativo, la desplaza hacia abajo. Entonces esa es la manera en que uno puede recordar lo que le pasa a la función, ¿no? Tenemos la amplitud, tenemos el periodo, tenemos la fase. Entonces cada uno de esos parámetros se puede ver afectado cuando usted le introduce un cambio a la expresión, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Bien. Continuando con la revisión, bueno, luego vamos a hacer ahí unos ejercicios para que ustedes trabajen ahí. Bueno,
La parte de la tangente y la cotangente, en cambio, no se ven afectadas de esta manera, ¿no? Porque como usted verá, la tangente y la cotangente son infinitas, es decir, tienen una amplitud infinita. Si ellas, sus colas van al infinito, entonces esa modificación no se va a notar, no es que no se pueda hacer. Yo puedo poner dos tangentes de algo, pero no voy a notar esa modificación, ¿sí? Porque lo que voy a ver tan solo a lo mejor es una subida más rápida de la función, pero no es algo que lo vaya a notar a menos que yo tuviera una escala para poderlo ver. En cambio, estas modificaciones sí son más que nos permiten observar el comportamiento y los cambios que ocurren en la función. Por eso es que estamos analizando con seno y coseno. Si yo pusiera ahí a tangente de teta, de cualquier cosa, de cualquier ángulo, el problema es que no voy a observar eso. Si usted hace 2 tangentes de x o hace 3 tangentes de x, no va a poder observar la diferencia. Porque para observarlo usted tendría que tener una escala, es decir, tener el dibujo bien a escala, para poder observar cómo la curva crece más rápido la una que la otra. Pero eso no lo tenemos. Entonces, inclusive tendría que hacerse un dibujo ya bien exacto para poder observar la diferencia. No podemos hacer estos dibujos que lo estamos haciendo a mano, no podríamos hacerlo así. También la diferencia que ocurre es que cuando voy a calcular el periodo en la tangente, usted lo va a revisar también, solo tiene a pi sobre b, ¿no? Pi sobre b, es la diferencia para la tangente. ¿Okay? Porque usted observará que la tangente no tiene periodo 2pi. El periodo de la tangente es tan solo pi. Entonces, este análisis que hemos realizado ahora es más beneficioso, nos da más información cuando estamos trabajando con seno y coseno, ¿no? Porque son funciones que yo puedo manejar cada uno de esos detalles. En las otras no es apreciable eso. Hay que tener muchas más herramientas, un dibujo más perfecto, una escala adecuada para poder observar esos cambios. Si no, no lo podemos observar.